Hola, ¿qué tal? Soy Aurora Retes de Voz Empresarial. 12 años, 12 años diciendo este mantra. Este mantra me levanta el equipo que ha hecho posible que Voz Empresarial esté cumpliendo 12 años. Déjenme decirles, Voz Empresarial nació porque teníamos hambre. No solamente queríamos trabajar, tener un empleo, tener calidad de vida para mí, para los que forman parte de este proyecto, de esta visión, de esta libertad. Trabajar para alguien es muy bonito, pero trabajar con un proyecto, una definición clara de lo que se quiere, y cuando la libertad es tu bandera, de verdad que Voz Empresarial, junto con su gente, ha hecho posible que sea un proyecto que haya trascendido durante 12 años. Empezó como un simple programa de televisión. Ahorita somos una plataforma digital con aliados, con estrategias. Desarrollamos conceptos diferentes, branding. Desarrollamos cosas que nos permiten ser diferentes en un mercado que necesita que seamos diferentes. Voz Empresarial, por ello, decide hacer un homenaje a alguien que encarna los ideales que nosotros tenemos. Don Faustino Fernández Aguilar, un idealista, un libertario, un emprendedor, una persona que decía, quiero forjar el espíritu emprendedor de los jóvenes, de los niños, desde las aulas. Quiero que piensen diferente a aquellos que les dicen lo que tienen que hacer. No, señores, Voz Empresarial, eso es lo que siempre ha luchado, que pensemos de una forma libre, soberana, auténtica. Batallamos mucho, pero aquí estamos, 12 años cristalizando este gran esfuerzo. Por eso, este gran homenaje a este gran hombre, don Faustino Fernández, que encarna nuestro espíritu, que siempre hemos tenido y que de verdad vamos a dar mucho que contar en los próximos años. Para mí lo más valioso fue su amistad, porque en ese periodo que convivimos tantas horas, muchas horas, porque eran por lo menos 3 horas cada lunes más lo que se acumulaba en la semana, pues entramos también en el terreno de la parte amistosa, de las vidas personales, de los proyectos, de los sinsabores, de todo lo que la vida tiene, y realmente yo siempre quedé muy impresionado con él. Me acuerdo viéndolo, me acuerdo una frase que él tenía, que repetía, que era "There is no free lunch", dice, nada es gratis en la vida. La repetía frecuentemente en diferentes situaciones, ¿no? Si alguna persona le da o por su favor, y esto tiene un precio, todo tiene un precio en la vida, ¿no? El tema de la educación es un tema en el que se invierte y se trabaja para ver los resultados en 20 años o más. Y él era de ese tipo de gente, que invertía en proyectos que maduraban en el largo plazo y que no se preocupaba muchas veces tanto por el corto plazo. Y cuando estamos en un problema como el actual, ahorita es lo que tenemos que hacer, tenemos que pensar cómo vamos a salir, qué hay en el futuro para nosotros, y pues ahorita nos va a tocar trabajar mucho para que a nuestros hijos y a nuestros nietos les vaya mejor. Y en ese sentido yo lo vería, que estaba dispuesto a sacrificarse en el corto plazo a cambio de un beneficio en el largo plazo. Anteponía la visión de futuro sobre la vida inmediata. Siempre se concentró en una visión muy generosa que tenía de la vida, y era un optimista. Era un dinamo, era austero y era un hombre con una enorme capacidad de disfrutar la vida, sobre todo la comida. Disfrutaba el pan, disfrutaba la carne, disfrutaba todo como si fuera la última vez que iba a ver un plato de comida. Entonces, Faustino como amigo fue un gran amigo, en lo personal lo disfruté mucho, pero la verdad que 2 Faustinos no va a haber. Su incansable lucha por contribuir a un país libre donde la educación es primordial para edificar nuevas y comprometidas generaciones. Para mí Faustino fue el estandarte de la educación desde entonces, porque no había oportunidad
que tuviera para poner sobre la mesa la importancia de la educación. Y yo la verdad en aquellos años pues yo tenía otras prioridades, en mi caso personal iba empezando apenas a trabajar y pues se me hacía así como que no andaba él en el día a día, pues yo lo veía pues que andaba en otro canal, pero conforme van pasando los años te vas dando cuenta de lo sabio, de lo acertado, de lo ubicado que era su manera de pensar. O sea, entre más tiempo va pasando, más lo voy entendiendo. Faustino era adelantado, tenía una visión muy por adelante de la mayoría de las personas, mía por supuesto. Y él veía cosas que uno no alcanzaba a ver. Y ahora lo entiendo, cada vez lo entiendo más, cada vez estoy más de acuerdo con lo que él me decía y me comentaba y trataba de convencerme y todo eso. Y así fue como yo lo conocí. Cualquier causa honorable de futuro, de visión, Faustino ponía el dinero. Pero en él era durísimo. Salir a cenar con él era una pesadilla. Siempre el vino más barato, siempre la comida que costara menos, pero pues era muy a gusto estar con él porque él era él. No tenías que andar fingiendo nada. Era una persona que siempre se presentaba como era. Nunca había un segundo pensamiento. Hasta cierto grado de inocencia, podría decir, tenía Faustino con su manera de expresarse. Pero donde nos contactamos más fue en una actividad que le apasionó, que fue el buceo. Y yo quiero reconocer a Faustino fundamentalmente su gran calidad moral y ética. Y lo otro es que fue una persona muy generosa, con un gran desprendimiento hacia los demás. Y eso lo destaca a él con esas inquietudes, por ejemplo, con aquella organización de desarrollo empresarial que lo que hacía era buscar realmente impulsar a jóvenes para crearles una cultura de ese tipo empresarial y buscando que no solamente concluyeran una profesión o unos estudios para trabajar en las diferentes empresas como personas ahí subordinados, sino que fueran creadores de sus propias empresas. Y él empezó con eso, tuvo una cooperación durante una etapa de los sueldos mínimos que le apoyábamos a algunas personas y empresas. Después él mismo siguió con ese proyecto y de ahí de este grupo de desarrollo empresarial hubo algunas generaciones que fueron graduándose. Esa es una gran semilla que sembró Faustino. Otro de los aspectos que él impulsaba muchísimo es cómo mejorar la educación. Varias veces lo compartimos y él estaba convencido que un país, para que tuviera un verdadero desarrollo, necesitaba de una manera importante tener una cultura académica de muy buen nivel desde los primeros años de estudios hasta los niveles profesionales y de nivel medio. De tal manera que él se enfocó mucho al tema también de impulsar la educación con diferentes esquemas. De hecho, inició algunos colegios que iban orientados hacia todo esto, al fomentar una mejor calidad en la educación. En fin, Faustino pues fue un personaje, desgraciadamente, durante los últimos 10 años de su situación personal, pues no pudo actuar, pero todo el resto de su vida anterior, Faustino fue una persona con una gran calidad moral, un alto nivel de ética, una persona muy comprometida con su comunidad, con su familia y con nosotros dentro del entorno empresarial. Destacando su visión de inspirar a niños y jóvenes para que aprendan cómo funciona la economía, cómo utilizarla adecuadamente para mejorar su calidad de vida. Para comentar cosas de agua, había proyectos muy buenos y yo los impulsé en muchos proyectos, no que topábamos donde tocó tu esposa, ¿no? Era otra ocasión de él, sí. El asunto del agua. La cosecha de agua. ¿Verdad? La cosecha de agua. La cosecha de agua. Sí. Pedía otros proyectos, incluso pedía que lo realizaran junto con él,
Yo lo que me gustaba mucho es aprovechar las aguas negras, que pues ya sé dónde se estaban antes, para regar tierras acá del distrito de riego de Hermosillo. Y yo creo que esa es la característica principal que para mí siempre representó Faustino. Creo que su espíritu por influir para que la comunidad nuestra, Hermosillo, fuera mejor, pues llegó al grado que seguramente ya lo habrán comentado todos, al grado de buscar que mover a más gente para participar y buscar que Hermosillo fuera un lugar que mejorara su ritmo, su vida, influenciar en la gente para que tengamos una mejor ciudad dentro de los próximos años. Y yo creo que ese es el legado, para mi gusto, es el legado que lo caracteriza, ¿no? No obstante que él tuvo también muchas cosas alrededor de la agricultura, con sus ideas que traía de mejorar, con sus aspectos hidráulicos que él andaba buscando, cómo captar agua en una forma diferente para que pudiera sostener en la ciudad y en la agricultura. Hubo una crisis tremenda y el molino que era el molino del hermosillense de la familia Corral se había metido en problemas porque durante la revolución le quitaron el trigo, llegaron tantas tropas ahí y le robaron el trigo, les quitaron el trigo y el molino pues tenía obligaciones y empezó a tener problemas económicos. Termina en el Banco de Sonora, que era el que le había prestado dinero. El Banco de Sonora también quiebra a raíz de la salida de los chinos. Y se queda el Banco de México. Mi padre se lo renta al Banco de México y al año se lo compra. Y eso es mi padre, ¿no? Faustino, como era ingeniero químico industrial, se metió a la parte de la producción. Y lo hizo muy bien. Me acuerdo que en aquella época pues, se pensaba que el molino podría dar cierta capacidad y Faustino demostró que se podría moler con la misma maquinaria o con poca maquinaria adicional, mucho más. O sea, Faustino sí era un enamorado de la molinería, sobre todo de la parte esa, de las producciones, ¿sí, no? Máquinas y esas cosas. Un molino completo en Mochis, desde cero. Y el construir es desde la selección del terreno, diseño del edificio y equipamiento. Y cuando llega la maquinaria, resulta que no coincide con el diseño del edificio, porque hay una forma de que la maquinaria esté pues en un piso o en el otro, porque la molienda es una operación vertical, a diferencia de todas las fábricas que son, bueno, muchas fábricas son horizontales. Entonces tuvo que arreglárselas para resolver ese detalle técnico. Y dice que ese problema le enseñó la mitad de lo que sabía de molienda o de molinería. Aparte, pues él ya tenía conocimiento de molienda, pues del molino que aquí con el que estuvo aquí antes de ir para allá. Y nosotros estuvimos viviendo allá mientras estaba esta construcción y pues obviamente éramos muy chicos, no nos dimos mucha cuenta. Esto lo platicó después. Y él, siendo ingeniero químico, pues obviamente se inclinaba más hacia a lo técnico. Después se encuentra con la huerta, ¿no? O durante esos tiempos se encuentra con la huerta, la fertilización y con ello la química involucrada. Y con el riego el tema del agua, y con el tema del agua la cosecha de agua, y ahí se va con los temas técnicos cada vez más. Y con el agua, ¿no? Y se iba involucrando, y se iba enterando, iba aprendiendo, iba conociendo, y se iba metiendo. Pero en lo que es la molienda, se volvió experto. Él era el experto. Y de hecho, él llegó a formar molineros, porque le tocó ir a Europa a conseguir molineros para traerlos y que se ocuparan de la molienda del molino. Y después, él se dedicó a formarlos, ¿no? Yo no creo que haya ninguna empresa de tamaño importante y con una seriedad importante que pueda proyectar un futuro sin saber cuál es su historia.
Es decir, hoy en día tú y yo somos parte de lo que hemos vivido toda nuestra vida. O sea, si me preguntas quién es Fabián, la pregunta es, pues voltea para atrás y ese es Fabián. Si me preguntas quién es la familia Fernández, pues voltea para atrás y hoy vemos quién es la familia Fernández. Y si preguntas Grupo Gemso quién es, pues es voltear para atrás y ve lo que es. Entonces, la base fundamental de proyectar un grupo empresarial es reconocer su historia. Y yo creo que las grandes marcas en el mundo hoy en día, pues es lo que hacen. Y me parece que de la historia tienes que saber hacer dos cosas muy importantes. La primera es, a la historia tienes que aprender, saber quitarle lo que te proyecta al futuro, porque la historia puede ser muy buena, pero también te puede atar al pasado. Entonces tienes que saber qué parte de la historia no te sirve. Y la segunda es que lo que sí te sirve, lo sepas proyectar con la actualidad y hacia el futuro, porque si no lo sabes proyectar, entonces te vas a quedar estancado. Entonces yo me parece que hoy en día no hay una sola corporación, y Gemso en este caso lo tiene, que sepa conectar su pasado con su futuro y hacerlo de manera armónica. Si en el garage había un carro atrás y se subía rápidamente para salir y ¡paz! Chocaba con el carro atrás o dejar los papeles arriba, cosas así. Que siempre asaltaba las canastas del pan. Para cuando llegaba con la comida ya se va a acabar la canasta y no nos dejaba nada a los demás. Pero fuera de eso, pues son muchas cosas, ¿no? Tuve una anécdota, era incansable, inagotable. Una vez nos fuimos a la isla de Tiburón y al llegando a la isla, porque era muy olvidadizo, se dio cuenta que no llevaban las aletas. Íbamos 6 horas buceando en la isla de Tiburón sin aletas. No conozco a nadie que aguante más de media hora haciendo esa actividad sin la aleta. Y él se le echó las 6 horas sin salir del agua, solo con la aleta. La huerta esa de la colmena le costaba dinero y era un campo experimental. Cuanta locura le decían que había que hacer, iba y la hacía y la probaba ya. Yo le dije, Faustino, si no tuvieras dinero serías un desastre. Pero siempre estaba, yo no digo que era un soñador, yo digo que era un visionario. Una vez estaba yo en el Britannia y estaban unos chamacos de unos 18, 19 años y estaban diciendo, hay un pinche viejito allá que nos ha ganado todos los juegos. En racket, sí, porque en el local. Y otra vez en el Britannia, cuando estábamos ensayando practicando buceo, él se entrenaba en la alberca del Britannia y una vez iba saliendo del vestidor a la alberca con las aletas en la mano, la careta, y le dice el guardia, ¿y así se ve en la alberca? Pues sí, que tiene raro ir con aletas y con visor, dice, no, sin traje de baño. Era muy distraído. Y no. Un día que me platicó que estaban en el racket, que vio unos muchachos así como de 20 años, ya estábamos nosotros en los 50. Me dice, me cagaron, me dio un baño el Ronco Fernández. Era buenísimo para jugar al racket, pero buenísimo. No sabe la cantidad de gente que lo conoce, ese aspecto de una leyenda, Faustino, como en el racquetball. Su sencillez, empatía e entrañable sonrisa, siempre acompañado de un gran consejo. Es como muchos de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, lo recordamos. Emprendía batallas imposibles, ¿no? Recordaba cuando estábamos viendo estos documentos, una experiencia que tuvimos cuando fuimos a San Luis Potosí. Fuimos porque era uno de estos viajes en los que pues, mi papá quería que conociéramos otros estados y otras ciudades del país y fuimos a San Luis Potosí y ahí pasamos el Año Nuevo. Sí, que pues en muchos los visitamos tan chicos que no lo recordamos, ¿no? Pero en esa ocasión nos tocó un cambio de gobierno, una entrega-recepción, ¿no? de gobierno. Y cuando salimos un tour y cuando veníamos de regreso, veíamos una columna de humo que salía de un lugar cerca del hotel.
pues llegó un momento en el que yo pensé que era el hotel que se estaba incendiando, ¿no? Y ya cuando llegamos al hotel nos dimos cuenta que era Palacio Nacional, ¿no? El Palacio Municipal, perdón, Palacio Municipal. Prendimos las noticias y ya vimos que habían habido, pues ahí se había desatado ciertos disturbios. Habían salido los de la Policía Judicial de Investigación de Homicidios, habían salido a golpear a la gente. Bueno, se puso violento el asunto, ¿no? Regresó la gente muy molesta y le prendieron fuego al palacio. Quisieron entrar los bomberos, la gente molesta pues no los dejaba entrar. Y bueno, pues fuimos, mi papá nos llevó, no sé qué tan prudente era eso, pero nos quiso acercar a conocer esa situación, ¿no? Entonces ya llegamos y sí se veía la gente había mucha tensión, se veía mucha nerviosismo en la gente. Quieren llegar los bomberos, no los dejan entrar. Llega el ejército y entonces tienen que hacer el ejército una valla frente al palacio para apartar a la gente y que puedan tener acceso los bomberos. Y entonces hacen una valla, ¿no? con los rifles y empiezan a empujar a la gente hasta que se topan con mi papá, ¿no? Y entonces pues el soldado empujaba a mi papá empujaba de vuelta, ¿no? Y nosotros lo veíamos así, híjole, yo decía, en cualquier momento le van a soltar algo, pues, ¿no? Va a pasar algo aquí. Y nadie lo empujaba y mi papá lo empujaba de vuelta, pues entonces hasta que ya llega ahí no sé si cuál será el rango, el jefe del pelotón o... Sí, ya pues ahí intercambian un par de palabras y le dice... Entonces le sacan la vuelta, empujan a toda la gente y se queda un hueco, ¿no? Que no hay nadie y pues mi papá parado solo, ¿no? Y mira el hueco. Y pues nosotros desde atrás pues viendo... Pero pues esa era parte de su forma de ser, pues, ¿no? Y de sus ideales. Él decía, yo tengo derecho de estar parado aquí y si yo quiero estar parado aquí, pues no hay fuerza que me mueva de aquí, ¿no? Entonces era emprender estas batallas, pues. Y les decía a mis hermanos en una ocasión que a pesar de todas las lecciones que mi padre nos enseñó, porque aprovechaba cada oportunidad, como decía Ricardo, cada conversación, cada experiencia, cada vivencia, ¿no? Para inculcar un valor o para inculcar alguna lección. Yo creo que la última lección de don Faustino fue precisamente esa. Fue una lucha de 10 años, una lucha imposible de ganar, que finalmente terminó pues como tenía que terminar, pero yo creo que esa fue la última lección que nos enseñó, ¿no? Haber librado una batalla imposible de ganar durante 10 años. Con su idealismo, con el cómo ver las cosas como deben de ser y trabajar para que sean así. Pues yo pienso que una persona muy congruente, una persona íntegra. Hizo todo lo que pudo por este país, así, porque aunque suene grandilocuente, por esta ciudad. Y bueno, estuvo presidente ahí en 2025, que es uno de los mismos que trata de ayudar desde el sector empresarial a hacer propuestas, a buscar soluciones, etcétera. Que no tiene fines partidistas, etcétera, etcétera. O sea, todo como una persona merecidamente tiene una escuela con su nombre, una escuela pública. Me da mucho gusto que su esfuerzo de impulsa sigue. Yo creo que él diría de vuelta, yo soy educador, como le dijo el secretario de Hacienda. Yo creo que así es como le gustaría a Faustino que lo recordara. Yo lo voy a recordar como un hermano que a medida que pasa el tiempo, a veces va uno aquilatando más cosas que cuando tienes una cercanía y un trato humano. Cuando pierdes eso, vas aquilatando más cosas que antes no las veías, ¿no? Tan evidentes como ahora.
Ven, quiero que camines conmigo y escuches mi voz. Yo sueño con un mundo en el que todos seamos iguales. Quiero extenderme hacia el cielo del saber. Quiero que cuides la tierra, sánala, ámala. Sopla el viento debajo de mis alas. Sonríeme mucho, sonríeme siempre. Telemax presentó